Sí quiero empezar con agradecimientos porque siento que el trabajo de gestión en general es como menos visible y reconocido. No sé si hace falta. ¿Sí hace falta? ¿Se escucha? Se escucha, sí. Vale. Y porque creo que eso, o sea, creo que pues todo el esfuerzo que hizo el PAC, haber elegido a Cuernavaca, de alguna manera, creo que siempre es necesario que alguien nos convoque. He estado pensando en eso mucho, ¿no? O sea, llega alguien, nos invita y de pronto se activan cosas que no estaban activadas y vemos una exposición de más de 100 personas y tenemos, ¿no?, un montón de actividades, los talleres desbordados. Entonces creo que eso también es importante para mí como de reconocer y para nosotros en general que estuvimos platicando un poco sobre eso. Eso, lo importante que es que alguien te convoque y a veces el gesto de la invitación simplemente ya va detonando ahí una serie de respuestas y de horizontes. Y aquí pues lo que vimos fue un proceso muy efervescente, muy participativo. Llevamos, o sea, esto lleva 3 días, pero en realidad llevamos como 2 semanas quienes participaron en la exposición y en los procesos logísticos, entregando obra, haciendo trabajos, planeando actividades. Entonces, bueno, eso me pareció muy rico. Entonces, bueno, sí quisiera empezar por eso, por los agradecimientos por toda esa gestión a los patronos del PAC, a Tonatiu, Bárbara, Carolina, a Luis, a las talleristas y los talleristas. También decir un poquito sobre los talleres, que me pareció que fueron interesantes e importantes porque juntaron a personas del SEMA y de la UAM, que normalmente son comunidades que no están tan cercanas. Vi a muchos artistas bailar juntos. Estas generaciones jóvenes de Cuernavaca son generaciones que han crecido con mucho miedo. Yo comentaba hace un ratito que pues una vez me llevé de viaje a los estudiantes y me sorprendió mucho que durante 3 días no salieron de fiesta. O sea, yo la primera noche dije qué bueno porque yo soy la responsable, ¿no? ¿Qué voy a hacer si les pasa algo? Noche 2, que se quedan en el hotel todos los chavos, dije, bueno. Noche 3, que se quedan en el hotel, dije, esto está muy mal, o sea, son chavos, tendrían que estar bailando, divirtiéndose, haciendo cosas, y los llevé de fiesta porque sentí que era necesario. Entonces creo que estas generaciones que están creciendo con esta violencia son generaciones que tienen muchas inseguridades de salir juntos en la noche, de hacer comunidad. O sea, no hacen comunidad a veces, pues justo por eso, porque no encuentran los espacios para poderse reunir y conocer. Y entonces en ese sentido siento que los talleres pues funcionaron para que se conocieran entre ellos y pudieran establecer diálogos y conocer problemáticas. El taller de Naomi pues me encantó en ese sentido también porque pudimos hablar de las problemáticas que tiene cada quien desde sus espacios, ¿no? Personas que yo conozco, pero que no conocía algunas cosas, no sé si los van a ubicar, no sé si ser tan específica, ¿no? Pero bueno, uno de los chicos que tiene un centro cultural en Yautepec, al que lo intentaron robar, pero al final dejaron los instrumentos, que era lo más caro, y se robaron solo bocinas, ¿no? Y entonces nos estaba contando de esa problemática, pero que al final, bueno, eso, que como dejaron los violines y las cosas más caras en su espacio, pues pudieron seguir adelante, ¿no? Y entonces del taller salió ahí como una plegaria para un santo Gumaro que protegió los instrumentos y las casas de cultura. Entonces, y bueno, es un alumno de la universidad que yo conozco, con el que convivo, pero que yo no conocía esa problemática. Entonces siento que que estos espacios son necesarios también para poder acercarnos de maneras no ordinarias, no jerárquicas, no horizontales. Entonces, en ese sentido, pues yo aprecié mucho los talleres, los 3 talleres en ese sentido, ¿no? Por estos espacios no ordinarios de interacción. Y creo que queda una semilla de comunidad muy grande. Sí vi que entre las personas que asistieron o que coincidieron entre 2 o 3 talleres, pues de pronto se empezaron a identificar más. Entonces creo que queda una semilla y que ahora nos toca
a nosotros como comunidad pues seguirla cultivando. Es nuestro, digamos, nos la dejan ahí y nosotras tenemos que cuidarla y ver cómo hacerla crecer. Entonces, pues la idea de este diálogo es justamente preguntarnos cómo vamos a hacer que siga sucediendo cuando PAC ya no esté aquí, que eso es, ¿no?, el gran reto. Entonces, bueno, eso es la idea de tener este foro hoy, poder ahondar más en una parte reflexiva, en una parte más, pues sí, en una parte más de plantear preguntas y horizontes, ¿no?, para hacer que eso sea posible. Me gustaría, bueno, primero, bueno, saludarles a todos, buenos días, agradecerles a nombre del PAC también, no solo por estar aquí el día de hoy, sino por el esfuerzo que han realizado a lo largo de estas semanas. Y agradecer de manera especial también a las personas que hoy, después de la fiesta y de las situaciones que sucedieron ayer, pues están aquí presentes. Nodos es un programa que lleva ya pues bastante tiempo realizándose, desde 2018, y que tiene como objetivo pues poder, justamente como dice Yunuen, pues un poco dejar semillas en comunidades que luego puedan de pronto pues como germinar en diferentes direcciones, que tienen que ver con fortalecer o brindar herramientas de profesionalización a los artistas de una comunidad, que tiene que ver con abonar con saberes que parezcan pertinentes para las diferentes como entidades o ecosistemas artísticos, pues por medio de espacios de experimentación pedagógica, y tiene que ver también con abrir espacios de diálogo como este para que se traten pues temas que a las comunidades les parezcan pertinentes. Y también para mí, como alguien que empieza a familiarizarse con ese programa, pues tiene que ver con abrir espacios de articulación y ahora entiendo también de desarticulación comunitaria. Hace unas semanas estaba escuchando a una persona de la comunidad trans en la Ciudad de México y él decía que una comunidad no es necesariamente que todos se lleven bien, no es necesariamente y quizá es explícitamente no una sensación como de armonía y de camaradería, sino que una comunidad era un grupo de personas que compartían la misma desesperación. Y creo que pues entender desde allí a una comunidad pues nos obliga también a pensar o a repensar un poco cuál es el papel de las organizaciones de frente a esos espacios de desesperación que una comunidad puede estar enunciando, y a los espacios de esperanza que en el caso del arte pues se puedan abrir por medio de los diferentes esfuerzos que se hacen. Quisiera dividir la charla más bien como en dos tiempos. El primero, que tenga que ver un poco como con la revisión, escucharles a las personas que formaron parte de los comités, de los talleres, tanto como impartiéndolos, planeándolos, organizándolos, pero también tomándolos, pues como escuchar cuáles son sus sentires a propósito de esas pretensiones que se tenían en origen, ¿no? Nodos Cuernavaca tiene una particularidad que es que intentamos ser tanto desde los comités como en inicio en el planteamiento de la invitación, pues como abarcadores, ¿no? Abarcadores al identificar, como decía yo al inicio de la charla, una comunidad que es bastante diversa, pero también una comunidad que está lastimada y que se lastima desde diferentes frentes, pues, ¿no? Y entender un poco las razones de esas heridas y de esos estigmas, pues. El otro día también hablando con alguien, hablo de esas comunidades porque son las comunidades a las que yo pertenezco, pero con alguien de una comunidad de consumidores de sustancias, como que él hablaba de lo que eran los estigmas para él, y él decía, bueno, los estigmas, o sea, como que le salían a los santos,
y le salían de la nada, o sea, eran heridas que se abrían de repente, que empezaban a sangrar y que uno no encontraba ninguna explicación aparente. Y pues como que una forma de entenderlas pues tenía que ver como con pensar que esas heridas podían transfigurarse o transubstanciarse como hacia algo bueno. Pues yo tengo la esperanza de que sea así, pues, ¿no? Ayer que veíamos el ciclo de video, había un video en el que pues como que se hablaba de la violencia en las escuelas y de cómo pues habían matado a esta maestra y no sé qué, pero me parecía increíble increíble en un sentido como de sorpresa, que las imágenes que acompañaban esa narración eran precisamente la de niños peleándose entre sí y pues como una cosa de decir, bueno, la violencia va más allá de ese miedo, o sea, está también en la forma en la que muy probablemente esos, no sé los tuyos en esa ocasión, pero en este caso, pues la forma en la que esos estudiantes se tratan dentro de sus propias comunidades. O sea, el problema no está solo en que haya habido alguien de fuera que haya tomado la decisión de entrar y agredir a una profesora, sino que en el mismo escenario, al mismo tiempo, estaban sucediendo también otras peleas de otro tipo que empezaban ya a, pues, como lacerar y desmembrar esa comunidad. Entonces eso, la primera pregunta tendría que ver un poco hacia las personas que formaron parte de los distintos comités. Es la primera vez que tenemos un comité de programa paralelo, no están aquí Pavel y Alonso, pero es la primera vez que eso sucedió. Están personas que, como dice Yunuen, participaron del montaje de otras formas, porque hay que decir eso también, que aunque existieran los comités, la forma en la que se colaboró, y eso también creo que es digno de rescatar de lo que sucedió en Nodos Cuernavaca, pues fue una forma en la que pues sí, todos se involucraron desde las formas en las que podían, pues, ¿no? Y respondieron desde los lugares en los que podían y sentían que tenían que hacerlo. Pues eso, preguntarles cómo fue para ustedes como comité la conformación de los talleres, la ideación de esos temas, el tipo de correspondencia que encuentran entre esos planteamientos y la realidad de su comunidad, pues como previo al Nodos, y tampoco es que creamos que el Nodos lo cambiara todo, pero como un poco también reflexiones en torno a lo que creen que pues ese tipo de si esos planteamientos que se enunciaban ahí pues dejan algo y que dejan, ¿no? Entonces no sé quién quiere empezar. ¿Tú? Bueno, hola, creo que sí me escucho. Creo que una cosa que se mencionó en el primer día fue como la complejidad, ¿no?, que implica pertenecer a una comunidad artística como la que a la que intentamos pertenecer aquí en Cuernavaca. Y creo que esa complejidad, quedó muy evidenciada en todas las formas que pudo quedar evidenciada durante estos 3 días, en los talleres, en la exposición. Creo que dar cabida a tantas artistas y tantos artistas se quedó insuficiente en la exposición. Por ejemplo, ayer Pavel le decía a Leonardo Aranda, que es de aquí, estudió aquí, que es director de Media Lab, le decía, es que faltaste tú, ¿no? O sea, sí hay como una cuestión de que seguramente si escarbamos en más nombres, habrá más nombres, y siempre, también lo decías tú el primer día, Tona, como que siempre va a ser insuficiente como la labor, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver con la misma complejidad de la ciudad. Y desde mi punto de vista personal, estas evidencias quedaron como muy marcadas con respecto, por ejemplo, lo comentábamos con Yunuen y con Reinel, que a nosotros nos parecía que los talleres, pese a que eran talleres muy sutiles y como de momentos de hacer pausa, que sentíamos muy necesarios para justamente crear estos momentos de encuentro y crear estos momentos de espacio seguro que son tan necesarios en una ciudad como Cuernavaca, donde de pronto el día que estábamos en la tallera hubo un asesinato aquí en el centro,
O sea, como que a mí me choqueó mucho eso, ¿no? Como pensar que mientras estábamos teniendo un momento tan bonito, bailando en la tallera, practicando con flores, creando adornos, estaba sucediendo y seguían sucediendo cosas fuera que al lado del Soriano, ¿no? Que además fue enfrente del Soriano, ¿no? Entonces era como una disparidad que no he procesado todavía, pero que me parece como justo eso, ¿no? Justo insistir en que hay que crear estos espacios de encuentro porque el mundo está y la ciudad está quebrada desde hace mucho tiempo, ¿no? También creo que me parece que una cosa que también quedó evidenciada fueron como las carencias que comunidad tenemos. O sea, creo que una muestra de esto, y hay que decirlo, es que justo cuando tú no eres parte o no figuras como protagonista, pues como que no hay una convocatoria, pero pues asistir o no se vuelve como una opción, ¿no? Entonces creo que es importante ver de qué formas podemos, a partir de esta semilla que ustedes nos trajeron, empezar a articular cómo podemos convocar y que sí, o sea, sí pasen estos diálogos, ¿no? Que son tan necesarios, o sea, no se quede una cosa burocrática o no se quede como o no sea tomado como algo que no debe de ser tomado en serio, sino que sí se tome y que tomemos como las herramientas para poder articular eso. También platicábamos un poco, creo que justo una de las cosas más valiosas que pasó fue que pese a que yo conocía a Yunuen y a Davo, no conocíamos como mucho más allá de nuestra práctica. O sea, creo que eso es como lo más bonito que me quedó, que no conocíamos mucho más allá de nuestra práctica, incluso con Frida, no conocíamos mucho más allá de nuestra práctica, y de pronto en estos traslados entre espacios empezamos a hablar como de nuestras vidas y de cómo habíamos llegado a esos lugares en las prácticas, cómo Yunuen había llegado a la Chía, cómo de pronto Davo se había vuelto escritor. O sea, yo a Davo lo conozco desde la secundaria y no sabía por qué se había vuelto escritor, ¿no? Ni él sabía por qué nos había encontrado como o sea, cómo nos habíamos encontrado nuevamente, pese a que nos conocemos desde hace años. Entonces creo que eso es súper valioso, como de rescatar. También Reinel, por ejemplo, una de sus piezas fue parte de mi tesis de la maestría y no lo conocía más allá de su trabajo, ¿no? Entonces creo que con eso concluiría, como con estas relaciones que se crearon de forma paralela a los talleres y al programa, que creo que justo pensando otra vez como en la idea del jardín, creo que conocer que hay otros agentes vivos y que hay otros lugares desde los cuales habitar la ciudad, que son bien diversos, te permite como seguir esta convivencia que necesariamente no sea armoniosa, pero bueno, pues eso, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Alguien, Reinel, quieres decir tú algo? Sí, hace tiempo, no recuerdo cuándo fue, pero vi una publicación donde mencionaban que decía: la comunidad artística de Cuernavaca ha entregado un oficio a no sé quién para no sé qué cosa. No recuerdo, pero yo retomaba la nota y la había compartido y había dicho: ¿alguien sabe en dónde se puede ir a tramitar para formar parte de esa comunidad artística? ¿No? Porque pues, si se enuncian como comunidad artística, ¿quiénes son? ¿No? ¿Cómo se integraron? ¿Cómo definen quién forma parte de y quiénes no? O sea, no son representantes, decía la comunidad artística. Y entonces, cuando pienso en esta palabra de comunidad, pienso en todos los matices que puede llegar a tener, ¿no? Alguna vez desde Salón ACME justo nos preguntaban lo mismo. ¿Cómo defines la comunidad artística de Cuernavaca, ¿no? Y dices, ¿cuánto tiempo tienes, no? Porque tengo que hablar mucho sobre eso. Y en resumen, lo que yo decía es que la comunidad, justo como comentaba Tonatiuh hace rato, no es esta comunidad en la que prácticamente como si se volviera una especie de religión, en donde tenemos que creer en lo mismo, en donde tenemos que actuar de la misma manera, tener los mismos intereses. Más bien la comunidad se vuelve, y volviendo a la metáfora del jardín, ¿no? Justo como estos espacios, como estos jardines que están articulados, en donde sabes que pues se genera un clima, ¿no? Un mini clima, en donde aíslas determinadas plantas aquí y acá, otras las colocas abajo para que esta sombra pueda proteger que no se vayan a quemar, otras las llevas al sol porque necesitan tener ese tipo de cuidado para que se estrese la planta y se vuelva, no se etiole, no se distorsione, vaya, como que cada una desde sus propias peculiaridades
tiene distintas necesidades y distintos tipos de cuidados y distintas posibilidades de convivir, ¿no? Incluso hasta las que tienen espinas, ¿no? Por ahí funcionan para evitar los insectos, pero me gustan mucho las plantas, como se pueden dar cuenta. Pero más allá de la cuestión, me parece que justo generar abonar este sustrato, ¿no? Para que pueda prosperar este jardín, me parece que son dinámicas interesantes, porque más allá de las actividades que son muy ricas, ¿no? Y muy divertidas también, ¿no? O sea, es como muy divertido vivirlas, me parece que lo que yo tomo en cuenta son las reflexiones que generan, ¿no? Porque si uno ya las tenía presentes de alguna u otra manera, como que ahora empiezan a articularse de mejor manera porque se vuelven evidentes. Es decir, cuántos estamos, cuántos estuvimos, quiénes están ausentes, por qué razones están ausentes, cómo opera, por ejemplo, las dinámicas de exposición a las dinámicas de talleres, ¿no? Porque parece que son como que van por caminos distintos. Entonces, me parece que eso, por lo menos yo todavía es muy pronto como que tengo muchas cosas en la cabeza y estoy pensando, y antier iba a escribir un texto, pero luego dije no, porque espérate que repose, ¿no? Porque a lo mejor nada más es como desde una impresión inmediata, pero bueno, en sí creo que concuerdo con Yunuen y con Tania, esta posibilidad de vincularnos a pesar de que nos conocíamos, y que de repente digamos como que cada quien estaba trabajando desde sus espacios, desde sus lugares, desde sus intereses, pues ver que pues la verdad es que sí tenemos muchas cosas que nos pueden generar intereses mutuos, ¿no? Y no nada más como personas que estuvimos detrás como comité, ¿no? Porque incluso durante el comité también se volvió un poco complicado como coincidir, ¿no? Quizás algunos llevábamos para un lado, algunas para otro. Me gustó la multiplicidad de voces, ¿no? Que había. Hay gente que pues estamos como desde la institución, ¿no? Porque a pesar de que también estemos haciendo cosas por fuera, pues estamos en docencia. Me hubiera gustado mucho ver gente de docencia aquí, porque creo que estar desde una educación artística y verlo únicamente como llegar a te voy a enseñar algo, en lugar de voy a entender desde dónde estás tú generando este interés por la creación y las dificultades que tienes hoy actualmente como estudiante de artes, que para nada tienen que ver con las que eran en los 70s, en los 80s, en los 90s, ¿no? En los 2000s, ¿no? En mi caso. Entonces creo que son estas oportunidades bien valiosas que sí creo que hubiera estado bien interesante que ocurriera. Evidentemente no podemos controlar eso, pero creo que también es importante señalarlo porque está allí, ¿no? O sea, es como el elefante en la habitación. No podemos obviar eso, que de repente también la apatía permea. Y muchas veces esta apatía puede ser que le gane a uno y que uno diga, no hago nada, ¿no? Pero creo que teniendo de frente como esas situaciones hacen que también uno vaya checando, pues que están también otras personas con las que se puede entablar ese diálogo y que se puede llegar a otro tipo de rumbos posibles, ¿no? Y al final de cuentas hay cosas que van a estar allí, no vamos a poderlas cambiar, o no de tajo, pero creo que es entonces cuando empieza a cobrar sentido este concepto de comunidad con el que había iniciado, ¿no? Gracias. ¿Quieres decir algo tú? Puedo decir algo muy breve. Primero quiero agradecer mucho la invitación. A mí me conmueve mucho todo lo que ha pasado estos días. Yo soy escritor y no soy artista, y estoy como siempre alrededor del mundo del arte porque me interesa y porque soy curioso. Y Cuernavaca es una comunidad en donde los artistas consumimos como nuestra misma disciplina casi siempre, entonces difícilmente nos mezclamos, y yo intento ir de chismoso a otras cosas y he participado en cosas de arte, de danza, etcétera, y me emociona mucho que me inviten. Yo desde donde intento enunciar lo que siento es desde la poesía, y ha sido una experiencia
por ejemplo, todo el día de ayer para mí fue conmovedor. En muchos momentos quería soltarme a llorar. Como que estoy muy sensible a lo que dicen. Tengo el cuaderno lleno de preguntas que hicimos ayer al jardín, que hicieron, y yo estuve escuchando. Y siento que una gran reflexión que me llevo es precisamente esa, ¿no? La de escuchar y escucharnos y escuchar a las otras generaciones que ya están como tomando el terreno, y que nosotros también de cierta manera nos aferramos a querer encauzar de cierta manera, y pienso que tenemos que empezar a escuchar, ¿no? Y entregar esa otra manera de relacionarse con el arte o relacionarse entre ustedes. Pues sí, yo ayer escuchaba, quienes participan en los talleres son mucho más jóvenes que yo, y me maravillaba su manera de hablar, de articular, de pensar. Y yo pensaba, yo a esa edad no tenía ninguna de esas nociones. Entonces para mí ha sido eso como muy humano, poder vernos, sentarnos y vernos a la cara y expresar que también es una comunidad que ha sido atravesada por la violencia, ¿no? Y eso yo lo vivo de muchas maneras en la ciudad, ¿no? Lo hemos platicado en estos días. Hay una especie de toque de queda en algún momento, y entonces se muere la ciudad, no podemos salir a las calles, y esa misma violencia también siento que atraviesa nuestras prácticas de maneras muy naturalizadas que no nos hemos cuestionado, ¿no? Y entonces de pronto se desborda esa violencia y hay consecuencias y hay como réplicas de esa sacudida que no alcanzamos a dimensionar porque todavía estamos como atascados en esa violencia, ¿no? Y a mí pues por un lado pues sí me duele, pero también siento que es necesario para seguir preguntándonos cosas y reconociendo de qué manera se puede trabajar, ¿no? Lo que decías ahorita, Tona, de esta definición de comunidad, ¿no? De pensar que todos estamos intentando sobrellevar esta desesperación, como que resuena mucho. Y pienso también, al rato se va a presentar la ley de Cultura 33+3. Mi hermana forma parte de este grupo, y mi hermana me cuenta cuando va a los municipios, porque es un trabajo que se ha hecho fuera de Cuernavaca, y mi hermana me dice, es que en Cuernavaca están muy clavados con su ego, y su ego les impide trabajar en un objetivo común, ¿no? Y mi hermana ve que en los municipios eso ya no sucede tanto, que tienen otras maneras de articular sus comunidades. Entonces mi hermana me decía, es que realmente hay mucho que hacer en Cuernavaca realmente para, pues sí, entender que no deberíamos estar como jalando cada quien para su propio molino, sino para un bien común que es precisamente estas nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones. Entonces supongo que habrá frustraciones de nuestra parte de que las instituciones nos han fallado o que nosotros mismos como comunidad nos hemos fallado, pero yo ayer, ya que me fui a casa en la noche, me quedé pensando, ¿no? O sea, ¿qué hacemos, no? A mí antes de la pandemia decidí como ya no participar en nada, ¿no? Hubo una época muy, muy violenta también entre que nos enfrentamos la comunidad. Esta administración siento que desarticuló también cosas que se habían logrado y nos enemistó de una manera muy profunda a muchos artistas. Y eso, como que uno pues también ya en la vida supongo que se desencanta de muchas cosas. Y yo estaba antes de la pandemia pensando pues ya irme a mi casa a escribir mis poemas de florecitas y animales y ya. Y luego vino la pandemia que nos obligó a estar todavía más aislados los unos de los otros y de estar en una pausa, y yo sentía mucha necesidad de contacto humano ya en el segundo año. O sea, yo decía, ¿cuándo nos vamos a poder juntar otra vez, ¿no? Y en la inauguración, por ejemplo, sentí mucha emoción de ver a mucha gente que tenía años sin ver, muchos años. Entonces eso creo que también lo rescato mucho, ¿no? Que estábamos muchas personas en la inauguración, incluso ayer en la fiesta también, gente que no nos llevamos, ¿no? Que no convivimos, vivimos en la misma ciudad y no intercambiamos ningún tipo de comunicación. Y estos días, por
por el simple hecho de estar juntos en un jardín, pues nos obligó un poco a platicar y a conocernos un poco lo que decía Tania, ¿no? Y eso se me hizo muy bello. Entonces, pues yo me siento muy agradecido. Y ya para callarme, lo que les decía ayer, que ya llegué en la noche y que me sentía también con un mal sabor de boca, sentía que una vez más habíamos fallado como comunidad. Dije, bueno, no, es que me voy a levantar, voy a ir temprano a esta última charla y tendremos que seguir insistiendo para resanar esas heridas que son muy profundas. Y pues eso, yo me quedo con mucho agradecimiento. Y con muchas preguntas, supongo que podré articular mejor cuando las escriba. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Davo. Y creo que eso es importante, digo, al final, creo que un poco lo que nos ha ayudado ahorita a pintar Junuen, Reinel, Tania y tú, Nodos es un programa situado y es un programa contextual. Es un programa que se debe a la comunidad y que adopta de la comunidad no solo los temas, sino también pues las dinámicas y formas de trabajo cuando cae ahí, pues. Y creo que en ese sentido lo que tú dices es muy importante. ¿Quieres decir algo, Bárbara? Termina. Lo que tú dices es muy importante, pues, ¿no? No, di tú. No, di tú mejor. No, Pobre pues bueno, Tona, es evidente tiene que el día de miedo. hoy también nos atraviesa una tensión, ¿no? Una tensión además de las tensiones que ya podían atravesarnos en relación al contexto. Y me parece muy valioso lo que dices porque nos obliga a voltear la mirada hacia otras cosas, ¿no? Aunque no podamos dejar de ver lo otro, hacia otras cosas bueno, desde la organización en la que estoy me sigue recordando la pertinencia del trabajo que hay que hacer, ¿no? Y como parte de la comunidad, que también me siento parte de la comunidad artística, me hace pensar en todos los compromisos, en cómo debemos jugar con los compromisos que decidimos aceptar para no vivir con esa sensación de falla o de insuficiencia que es terrible y que nos hace al mismo tiempo pues como de pronto realizar nuestro trabajo en un estado como de apatía, ¿no? O de desencanto o de sentir que no tiene sentido lo que estamos haciendo, y por el otro como a una rabia como de decir chin, pero no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y o sea, como sé que esto no sirve para nada y sin embargo siento el impulso muy cañón de tener que seguir haciéndolo. Pero bueno, Bárbara. Te desconcentré, perdón. Sí, yo quería hacer como un paso, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, Fernando, que todavía no tomó la palabra. Quería hacer un paso atrás del por qué existen los nodos. México es un país tremendamente centralizado y el tema de las artes tal vez más aún, a pesar de que hay una escena cada vez más efervescente en la Ciudad de México y galerías y museos y fundaciones, etcétera, etcétera. El PAC lleva muchos años con esta preocupación de decir nos tenemos que salir, no solo hay que estar, nuestro papel es poder apoyar y acompañar la escena y llevamos pues ya un poco más, de hecho, más de 6 años tratando de construir este programa de nodos. No es fácil y más aún, pues somos una asociación de la Ciudad de México, radicamos allá, entonces sí hay un trabajo enorme que se va haciendo, ahorita con Tonatiuh, que es nuestro coordinador de contenidos, para poder entender cada escena y más bien las múltiples escenas que puede tener un territorio. No es fácil, también por razones obvias, pues también nos equivocamos a veces o no entendemos en su conjunto y sin embargo hasta la fecha seguimos haciendo esa labor porque pensamos que de verdad importa la redistribución de recursos.
los recursos tenemos acceso más fácilmente en la Ciudad de México, entonces tenemos la opción fácil como asociación, decir, pues vamos a apoyar los que nos rodean, los que conocemos y los que entendemos. Sin embargo, pensamos que a través de ese nodo, hablabas de semilla, nosotros no estamos poniendo la semilla, ustedes las tienen, ustedes ya las crearon a través de sus redes, a través de sus instituciones, de sus universidades, las semillas ya están, nosotros más bien venimos como observador para ver qué está pasando, y cuando dijiste, y cuando el PAC no esté aquí, duele un poco porque justamente cuando nos desplazamos, y eso ha pasado en Tijuana, en Mérida, en San Luis, donde sea, es también como para entender mejor y después poder acompañar también pues con otra forma de acompañamiento que muchas veces pues los recursos ayudan para que los artistas puedan crecer sus espacios, sus proyectos, etcétera, etcétera, y de eso va ese nodo. Entonces sí quería insistir en el hecho, la crítica, adelante, o sea, estamos aquí y la queremos recibir siempre y cuando tenemos derecho de poder contestar algo y decir, ok, sí tienes razón, es perfectamente cierto, pero al mismo tiempo pues nosotros no podemos avanzar si no tenemos estos recursos, y estos recursos no van para nosotros, sino que más bien los queremos pues entregar a las comunidades que sí saben qué hacer con eso y que pueden avanzar. Entonces, nada más como regresar que pues el PAC, porque estamos hablando del elefante, digo, sí tenemos muchos patronos individuales y corporativos, y yo sí los quiero agradecer de todo corazón, porque sin ellos no estaremos aquí, no hubiéramos podido hacer todo ese trabajo, pues ya tona que 6 meses más o menos trabajando para construir algo. Entonces, agradecer a quienes hacen posible eso, agradecerles a ustedes y lamentar que no haya ciertas personas con quien podamos dialogar ahorita, que se me haría más interesante. Gracias. Fer, ¿quieres decir algo? Gracias. Pues ya les han agradecido todos y yo me uno al agradecimiento, porque esto ha sido posible gracias a ustedes. Y hablo no los eventos, sino la comunidad. Esta comunidad, de estas personas que estamos reunidos aquí, fue por iniciativa de ustedes, no de nosotros. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta y hay que aprender, ¿no? Entonces les agradezco esta oportunidad de trabajar en grupo. Yo de repente soy muy cínico y puedo pensar como Baudelaire que los poetas odiamos la naturaleza, ¿no? Pero no es así. O sea, tenemos que descubrir y redefinir la naturaleza, como lo hemos dicho. ¿Qué hemos aprendido? Pues igual hay más preguntas que respuestas. ¿Qué hemos podido sembrar? Hay más posibilidades que realidades. ¿Qué es lo que esperamos? Hay más esperanza que pasado, ¿no? Y esa es una gran oportunidad. ¿Qué hemos aprendido como artistas? Esta comunidad de artistas, estamos hablando de como una comunidad de artistas. Hablábamos de que el jardín es un espacio cerrado, y eso siempre me ha molestado, ¿no? ¿Cómo podemos abrir el espacio del jardín? ¿Cómo podemos abrir el espacio de esta comunidad? Ese sería uno de los retos, ¿no? No quedarnos únicamente con una preocupación artística, sino ampliar la preocupación artística. ¿Y cómo podemos definir esa preocupación artística? Y estoy pensando en las prácticas que se han hecho, las discusiones y los talleres. Hemos estado muy cerca de una figura que a mí siempre me ha interesado, que es Joseph Beuys, ¿no? Y creo que pues muchas de las acciones, muchas de las iniciativas y muchas de las ideas las podemos encontrar ahí, no que sea el motivo o el autor que estamos representando, pero sí hay un concepto que a mí me interesa muchísimo y me interesa reflexionar con ustedes, que es lo de la escultura social.
Cuando hablamos de escultura social, o cuando él hablaba de escultura social, hablaba no de las murales o de las esculturas o de los performances o de la exposición que está reunida aquí al lado, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas de las representaciones de lo que entendemos el jardín, y ese jardín está lleno de basura, flores, perros, aviones, calles, en fin, o sea, es un catálogo de jardín. Los ejercicios que hicimos en los talleres nos acercaban a hacer esa reflexión sobre el jardín a partir de las sensaciones, a partir de la comprensión de lo que es lo natural, lo que es lo social y lo que somos nosotros como artistas. Y en ese sentido creo que la mejor definición que puedo encontrar de jardín es esta, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo ahorita una escultura social. La escultura social se dice a partir del diálogo y la reflexión en busca de respuestas de la comunidad. Esa es la obra de arte. No la escultura, repito, no lo que está en el museo, sino esta reflexión que hemos hecho. Hemos hecho arte, que es importante, y eso me da mucho gusto. Hemos hecho una obra de arte, hemos hecho un jardín, este jardín, no el que está afuera, no el que está cerrado, sino este es el jardín, ¿no? Y eso con una función muy clara, también basándome en Joseph Beuys, que es la sanación. O sea, el arte nos tiene que liberar, nos tiene que sanar. Entonces hemos pasado por procesos, los talleres han sido completamente de sanación, de liberación, ¿no? Ese es el verdadero sentido del jardín, el jardín que podemos construir o que estamos construyendo aquí, ¿no? Un jardín muy conceptual, definitivamente, pero definitivamente este jardín nos ha transformado y en la medida de eso ha transformado a la comunidad, a la sociedad. Y las discusiones que se daban en las prácticas de Joseph Beuys, por ejemplo en Fluxus o en Documenta, etcétera, intervenía todo: la botánica, la economía, la política, la religión, la estética, etcétera. El jardín no se compone de nada más flores o plantas, sino es una constelación de fuerzas, ¿no?, que uno debe descubrir, ¿no? Y bueno, pues agradezco que hayan tenido esta iniciativa de invitarnos a descubrir esta constelación de fuerzas que existe y que debemos aprovechar. Ahora esta es nuestra responsabilidad, aprovechar y crear este jardín en otro espacio, ¿no? Y en todos los espacios. Gracias. Gracias, Fer. Ahora que hablabas, como que pensaba en una metáfora, pues nada asociada al jardín, aunque podamos forzarla, pero siento que en ese jardín que decidimos construir durante todos estos meses es como si de pronto, como que dijéramos, vamos a hacer un jardín y en el jardín vamos a tener un gran picnic. Y pues se hizo un cagadero y al final, después del picnic, o sea, que teníamos ahí, no sé, un pollo o un lechón o lo que sea, como que el día de hoy queda como el esqueleto, ¿no? Como los huesitos, así como y lo digo no solo... quizá no hay tantos participantes de los talleres, quizá la respuesta de la comunidad se vio como disgregada justo en todo ese gran festín que fue todo el No 2. Y entiendo también que es una cosa que no solo se debe como a las peculiaridades de la comunidad y como a que de pronto castigarla por su contexto, sino que también ha sido un trabajo extenuante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Pavel y Alonso, que no están, pues que han sido 3 semanas larguísimas de muchísimo trabajo, de sol a sol, y que de pronto, pues quizá no es una falta de interés o quizá no es una falta pues, o no implica tampoco como ningún statement el no estar aquí, sino que quizá es solo una muestra de ese agotamiento. Pero creo que quienes estamos, también es muy importante como reconocer
como los papeles que cada quien jugamos, y que quizá este jardín que hoy creamos pues también es una oportunidad para escuchar a personas que normalmente pues quizá no hablan, ¿no? Y que justamente representan en este círculo pues lo que significa nodos. Creo que hay artistas, creo que hay aliados institucionales, creo que hay invitades de otros nodos o de otras regiones que pues de algún u otro modo empiezan a ampliar las redes que estos programas generan. Creo que están algunas de las artistas invitadas a esos talleres, y creo que hay artistas que se involucraron de diferentes maneras en la exposición, asistiendo a los talleres, porque forman parte del ecosistema local o porque lo nutren desde muchos otros lugares, y desde ahí es donde creo que esta charla puede continuar, pues preguntándonos un poco no solo qué deja Nodos Cuernavaca, sino cuál es el sentido de la presencia de todos ustedes en este jardín. ¿Alguien quiere decir algo? Pues estaba pensando en esta noción de comunidad que abordó Tania, que abordó Reinel, y a mí la palabra comunidad siento que está desgastada. O el ejemplo que diste, por ejemplo, sobre la comunidad trans, o pensando desde como queer, la LGBTQ. Creo que somos como mucho más complejos que solo una cosa, ¿no? Y pensaba en una charla que Nayeli Cepeda y Leti Pérez dieron, donde hablaron más bien de multitudes, porque justo somos la comunidad artística, pero también somos muchas más cosas. Somos, no sé, hay madres, hay sadres, hay muchísimas cosas más que nos unen, ¿no? Y pensando en el jardín, sí están como todas estas flores, animales, etcétera, pero cada uno tiene una función que forma parte de esto, ¿no? Y que no limita solo a lo que es. Sobre esto que mencionabas también, Donna, y Bárbara, creo también un poco también del por qué estamos aquí. Me era importante también hablar sobre por qué Colección FEMSA apoya este proyecto, y no solo eso, sino el que también estemos aquí. Sentimos una responsabilidad con todo este sector en el que trabajamos, y nos es importante seguir tejiendo redes, ¿no? Me dio mucho gusto, por ejemplo, volver a encontrarme a Naomi después de la Bienal FEMSA, estar tirada de ayer en el jardín, como compartiendo textos con Stevie, escuchándoles. Por ejemplo, también en el nodo Jalapa, pues me dio mucho gusto ver a Bruma después de que habíamos trabajado con ellos, y este es un proyecto que para nosotros es importante, no solo por lo que pasa aquí, sino también por lo que pasa después. Y gracias también por la invitación, por todo este trabajo que hace no solo el PAC, sino también quienes adoptan y acogen este proyecto y que lo hacen posible, que hoy podamos estar aquí todos y compartiendo y conociéndonos o reencontrándonos. Y bueno, no sé si alguien más quiera. Quisiera decir algo, y me hiciste pensar mucho con lo que mencionaste. Creo, ya se dijeron muchos agradecimientos, pero nunca sobran. Y la verdad es que sí quería agradecer mucho, se los he dicho en repetidas ocasiones, la presencia del PAC en Cuernavaca. Porque, como se ha mencionado también, somos una comunidad tristemente muy fragmentada, muy dividida. Alguien hizo alguna vez una metáfora que me pareció muy adecuada, que somos una serie de archipiélagos en un mismo territorio que no se comunican entre sí, y que hace falta ese océano que una todos esos archipiélagos para que empiecen a funcionar como ecosistema. En esta ocasión siento que ese océano fue el PAC, que nos unió,
que nos hizo conversar, que nos hizo vernos, que nos hizo encontrarnos, que nos hizo redescubrirnos, ¿no? Porque efectivamente, como bien decía Tania, yo a muchos los conozco, pero no he tenido esa oportunidad de interactuar o de dialogar o de conocer más sobre sus trabajos. Coincido con la parte de la comunidad. Creo que la mayoría tenemos malentendido el término comunidad. Creo que somos un grupo de colectividades y cada una de esas colectividades tiene particularidades y como colectividades integramos una comunidad, quizá como bien mencionabas, esta parte de la desesperación, pero también con objetivos y metas comunes y sueños comunes que muchos tenemos al vivir en este espacio tan caótico. Hemos hablado mucho, se ha hablado, yo creo que venimos hablando del tema de la violencia una y otra vez, pero cada vez siento que no nos hemos sentado a reflexionar sobre la violencia. Solo la hablamos, pero no la reflexionamos. Y me doy cuenta, incluso por lo que vivimos anoche, que nosotros mismos repetimos el tema de la violencia. Porque somos violentos hasta entre nosotros mismos, somos violentos entre nuestras comunidades, no nos apoyamos, no celebramos los éxitos de otros, y eso es violencia también, ¿no? Es decir, estamos generando violencia, viviendo violencia, pero generando violencia. Somos egoístas, no construimos, sino si vemos que algo se construye, lo atacamos, en vez de celebrarlo y empujarlo, aunque no nos beneficie, porque al final quizá no somos parte directa de ese beneficio, pero sí nos beneficia, o sea, sí beneficia que algo exitoso suceda aquí, porque de alguna u otra forma nos pone a todos, ahora sí, como comunidad, en otro lugar de conversación. Celebro muchísimo el tema de la exposición, celebro muchísimo el tema de los talleres, todo lo que sucedió con este programa de nodos aquí en Cuernavaca, pero lo que más celebro es esta charla, porque muchas veces nos ponemos a ver la integración de la exposición, que va a ver los programas, pero nunca nos sentamos a analizar y a reflexionar y a criticar por qué lo hicimos. Hicimos las cosas, pero ¿por qué la hicimos? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? ¿Qué deja o qué no deja esto que hicimos? Por eso a mí, de todo lo que de todo lo que sucedió en el PAC, esta charla me parece una de lo más importante que se pueda presentar, que nos permita sentarnos a vernos a los ojos y viéndonos a los ojos decirnos, ¿sabes qué? Creo que esto funcionó, creo que esto no funcionó, creo que tenemos que pensar las cosas desde otro ángulo. El día de la inauguración me sorprendió muchísimo, de la inauguración de la exposición, encontrarme con un público completamente diferente al que estamos acostumbrados. Ese público que ustedes vieron en la inauguración de la exposición no es el que asiste frecuentemente a los museos, no es el que asiste a los eventos que se hacen. Era un público nuevo. Un público nuevo que salió de otro lado, que no sabemos dónde, y estaba ahí celebrando con nosotros esto que estaba sucediendo. El 90% de ese público era joven. Los jóvenes no van a nada, no se acercan a nada, por más que los convocamos. Créanme que yo desde mi práctica me he cansado de hablar con los maestros y de ir, invitar y jalar y que vengan los estudiantes y no van. Y ese día estaba lleno de jóvenes entusiastas, viendo, celebrando, admirando. Créanme, era algo increíble. Esa energía y ese entusiasmo que se estaba viendo ahí era increíble. Incluso con algunos otros agentes ya con más trayectoria que estaban ahí, que se conocen, que saben, pero que se estaban encontrando. Sabían que están aquí, ¿no? Saben que forman parte de este ecosistema, pero no se habían cruzado. No se habían visto a los ojos, no sabían que existían, que son parte de lo mismo. Entonces, esas redes que se empezaron a tejer con este proyecto, yo estoy seguro que van a dejar frutos a largo plazo, ¿no? Yo estoy seguro que van a dejar frutos a largo plazo, pero sí quería hacer esa reflexión sobre el tema de la violencia y
y hablar sobre ese elefante que sigue en el salón, porque creo que no podemos como comunidad seguir actuando desde lo personal y actuar con egoísmos y dejar de visibilizar el trabajo de los demás. Lo que sucedió anoche me parece que fue perder de vista el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de un grupo increíble, más allá de lo que el PAC ha hecho, sino un grupo de personas que dieron lo mejor de todo, que me consta que fueron objetivos al momento de construir este programa, porque dejaron al lado, es que no es de mi grupo, es que no nos llevamos bien, no es que no coincido con su forma de ser artista o con lo que dice como artista. Eso lo dejaron a un lado para poder construir algo que de verdad hablara del panorama artístico en Morelos. Y eso, con un solo momento que vivimos anoche, se perdió, se difuminó. Pero creo que al mismo tiempo, si vemos las cosas buenas, que a mí he aprendido a ver las cosas buenas dentro de lo que nos toca vivir, creo que también es algo que podemos tomar a favor y que nos haga pensar y poner ese dedo en la llaga de que tenemos que solidarizarnos y tenemos que seguir trabajando juntos. Llevamos 5 años, todos los que forman parte de esta comunidad sabemos que tenemos ya casi 6 años donde todo se paralizó, donde dejamos de tener espacios de encuentro, de construcción de comunidad, de visibilizarnos. Y si habíamos avanzado algo, retrocedimos como 500 pasos para atrás, porque otra vez nos volvimos a encerrar en nuestras trincheras y dejamos de vernos a los ojos y dejamos de entender que si no caminamos juntos, puede venir quien sea y volver a ponernos el pie encima, y esto se termina. Y se termina porque no tenemos la fuerza para luchar juntos, no tenemos la empatía para sumarnos y solidarizarnos con los demás, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que decimos. Sí creo que se cosechan muchos más éxitos, muchas más cosas buenas que malas. Creo que sí se han construido redes de trabajo, redes de vínculos entre nosotros mismos, pero también hacia el exterior. Me coincido con lo que decías, Bárbara. El PAC sí no siembra la semilla. El PAC no está sembrando la semilla. La semilla somos nosotros, la tenemos aquí, nosotros hemos decidido sembrar esa semilla. Pero sí creo que es importante que este acompañamiento que nos dio el PAC para que esa semilla sea sembrada, ya no pueden desvincularse de esta comunidad. O sea, son parte de esta comunidad de alguna forma u otra, que sería increíble que podamos seguir caminando juntos en un futuro, de algunas otras formas, ¿no? De encontrar las formas de seguir colaborando, porque sí hay una intención muy fuerte de esta comunidad de lograr cosas, de construir, y a veces es necesario tener ese observador que es objetivo, que es parcial y que nos ayuda a que de alguna forma u otra todas las diferentes voces que somos puedan tener escucha y esa importancia que puedan tener. Aún en la disidencia, creo que esas voces tienen que ser profundamente escuchadas y reflexionar en torno a lo que se tenga que decir. Entonces, sí quiero agradecerles, sí quiero decirles de verdad que yo estoy desde el día 1, cuando nos plantearon la posibilidad de que esto sucediera aquí, se los hice saber, me entusiasmaba mucho que esto sucediera aquí, porque yo creía y sigo creyendo fervientemente que era ese momento en el que nos iba a permitir reencontrarnos y seguir construyendo. Creo que ustedes todavía no lo han aquilatado. De verdad creo la presencia, el evento, que este evento sucediera, créanme que va a marcar un antes y un después en esta comunidad. Y lo digo en la inauguración y me refiero más bien a la inauguración, porque ahí estábamos todos.
ese día estábamos todos y cada uno de los muchos grupos que existen en esta ciudad, en este estado, ahí estaban. 1, 2, 3 representantes, pero ahí estaban. Y eso no se había logrado en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, como PAC, el pequeño y poderoso equipo que son. Muchas gracias a todos los que abrieron las voces, abrieron la posibilidad de generar los contenidos, el programa paralelo. El otro día platicaba con Tania y me pareció muy inteligente la visión desde donde fueron construyendo. Uno, desde donde seleccionaron este grupo que participó en el programa de contenido, y esa posibilidad de escuchar voces que generalmente no se escuchan y que participen y que se pueda dar, que puedan colaborar en algo de lo que son parte y que generalmente a veces quedan marginados. Entonces, sí quiero agradecerles y celebrar lo que hoy se está viviendo desde aquí. Y Tona, perdón que haga un agradecimiento especial a tu labor, a toda la super chamba que te echaste, a la objetividad con la que abordaste todo, a la inteligencia con la que abordaste todo, a la sensibilidad y a la escucha. Te lo dije el otro día, me encanta cómo articulas las cosas, cómo articulas el pensamiento, cómo articulas la voz, porque nos permites también a nosotros reflexionar sobre lo que nosotros mismos pensamos o decimos, y gracias por la super chamba que te echaste. Yo nada más quería como retomar algo de lo que decías, José, perdón. O sea, yo no creo que el suceso de ayer tire como todo lo que pasó. O sea, me quedo con lo que, no escuché bien tu nombre, perdón, Gabo. Muy bien. O sea, como todo esto que nos compartió sobre cómo lo conmovió, no creo que lo de ayer se lo lleve, ni todo lo que las personas vivieron en los talleres. Y me parecía como importante, ¿cómo decirlo? Porque creo que también lo mismo para el PAC. Pensaba también un poco en las responsabilidades y todo lo que pasa con los proyectos que suceden fuera como de la sede donde trabajamos, ¿no? Porque las preguntas que compartías, Bárbara, son un poco las mismas que la Bienal tiene y que se ha hecho como en estas últimas 3 ediciones donde cambia de sede y que implica nuevas personas, otras personas, otros contextos, complejidades, y que nos han llevado también a repensar con cada una de los lugares donde vamos el formato incluso que la Bienal tiene. Y sí estuvo muy lindo encontrar a muchísima gente en la expo que no imaginé que eran públicos usuales de museos. En particular me encontré con una persona que acompañaba a una niña con una discapacidad, y nos decía Luis a mí de que es que estaría muy padre que hubiera como textos o cosas explicando, y yo de que no necesariamente qué significa para ti, ¿no? Y ese momento fue súper lindo para mí, en el que entre les 4 como encontramos el sentido y el significado de las piezas. O sea, creo que cada uno nos llevamos experiencias súper ricas de esto, que para mí lo que pasó ayer no se lo lleva. Bueno, yo quiero decir que yo concuerdo contigo en el que no creo que se borre lo que se posibilitó con este espacio, porque creo que el mundo es mucho más amplio que los binarismos del fracaso, ¿no? O del éxito, y que creo que para entablar una política de la escucha hay que renunciar a los aplausos y también a la idea del fracaso. Y creo que a mí lo que me parece muy valioso como de estos espacios es que si su intención es abrir y posibilitar la redistribución de la escucha, de los recursos, de la palabra, también es contemplar que abrir esa escucha es incómodo
Y sostener esa incomodidad y la complejidad de la incomodidad es importante, porque hay cosas que se están cuidando cuando se nombra lo que nos está doliendo, porque sí compartimos dolores, pero también nos duelen de forma diferenciada, y nos duelen de forma diferenciada dependiendo de nuestro acceso a recursos, nuestro acceso a posibilidades. Y creo que también otro elefante blanco en la habitación es como los miedos que pueda generar los efectos que tuvo la acción que sucedió anoche. Y creo que esos miedos son tangibles por las relaciones de poder en las que vivimos, que sí responden a situaciones económicas que nos posibilitan o nos niegan el acceso a, otra vez, esa redistribución de la palabra, redistribución de la escucha, redistribución de los cuidados. Y el mundo no es binario y el problema es el problema nunca son las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo damos espacio a que sea verdad que es importante el esfuerzo, la labor y como la generosidad con la que invitaron y convocaron a una diversidad tan amplia como de voces, prácticas, artistas, etcétera, y que a la vez sea verdad que hay que posicionarse y la gente se posiciona desde sus contextos y de lo que está cuidando en el mundo, porque un elefante blanco muy grande para mí es la crisis ecosocial y climática que estamos viviendo. Yo creo que todas las crisis están conectadas y lo que está sucediendo en Palestina es una muestra del extractivismo y el despojo territorial por recursos que está haciendo el norte global y va a seguir haciendo, y los territorios como que históricamente hemos sido despojados de eso, tiene una forma particular de dolernos, y también sabemos que no estamos y no vamos a vivir la crisis de la misma forma, ¿no? La crisis hídrica del agua que está sucediendo en la Ciudad de México es una crisis hídrica que desde hace 30 años las comunidades en otros espacios están viviendo, y por eso se han organizado para cisternas comunitarias y demás, ¿no? Entonces son crisis que nos duelen, pero nos duelen de formas diferenciadas, y creo que me parece muy como fértil abrir espacios de diálogo y reconocer que hay que sostener la incomodidad y preguntarnos qué queremos hacer con esa incomodidad. Y cuando tenemos acceso a ese reconocimiento de las relaciones de poder que están sucediendo, ¿qué nos invita a hacer de una forma diferente para adoptar una política de la escucha en la que sí hay un reconocimiento de la diferencia de cómo se habita desde distintos lugares eso, ¿no? Y qué efectos va a tener y cómo decidimos sostener esos efectos cuando está o no está en nuestras manos, cómo nos posicionamos también en lo que hacemos. Sí, creo que eso es importante, y es importante también a la inversa, ¿sabes? Porque reconocer que el mundo no es binario no solo implica reconocer que más bien implica reconocer que el mundo se divide entre quienes tienen y quienes no, sino que es mucho más complejo que eso, y que todos tienen algo que les dolería perder o que sería muy doloroso perder, para empezar la libertad, ¿no? Entonces creo que buscar espacios de conciliación desde ahí, insisto yo siempre como de una confrontación que sea amorosa, abierta al diálogo, como este espacio pues es un poco pues fértil, como dices tú, ¿no? O sea, buscar espacios con esa fertilidad creo que sería lo más prudente para mí. Y ahora me desposeo un poco de la organización. Para mí como persona fue muy complicado justamente como buscar esos espacios de fertilidad en una comunidad que está plagada de antagonismos y de binarismos, pues. Y de los que sí son artistas, los que no son artistas, estudiante, profesor, organización dentro de la institución, no de la institución. Y es muy gratificante poder ver esos espacios de fertilidad y sostener esa incomodidad. Más bien, eso no es gratificante, sostener la incomodidad es muy incómodo, pero es gratificante ver que se posibiliten esos espacios y poder disfrutar de ellos. Creo que el problema de lo de anoche fue que de alguna u otra manera rompió con el disfrute, y desde esas incomodidades pues es muy difícil después como volver a tender puentes, pues, ¿no? Es a mí lo que de pronto me parece un poco como peligroso de eso, porque siento que ese puente no es el que tenía que dinamitarse, sino otro, ¿no?
no el de los lazos entre las comunidades o entre nosotros como productores artísticos, organizaciones, etcétera. Pero pues nada, solo quería también como abrir el espacio a que, no sé si Quique, Aurora, Lalo, que formaron parte, bueno, Frida también, como de la comunidad artística local, que estuvo involucrada como en las otras actividades, en los talleres y en la exposición. Elena, si querían decir algo al respecto, y también pues como las personas como invitadas desde fuera que nos acompañaron en esta ocasión, Selma, Cintia, Angélica. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón, no voy a decir nada muy articulado, nada más en respuesta a lo que decías ahorita, Tona. Siento que, o sea, como que si le das, se trata un poco de a qué le das importancia, a qué le das poder, ¿no? Y creo que darle tanta importancia a eso, no sé, tal vez hay razones muy importantes para darle tanta importancia, pero creo que pasaron tantas otras cosas que se han hablado y que son tan valiosas. O sea, alguien que se crió en Cuernavaca y que a mis 40 años estoy aquí participando en una exposición con la generación más joven que viene, que está todavía estudiando, había estudiantes de la prepa en la inauguración. O sea, realmente fue una experiencia conmovedorísima. O sea, yo sí vi un futuro para esta comunidad, un presente que no se articula, no está accesible por situaciones de la ciudad, el caos, la violencia, etcétera, y que como individuos, como semillas, están dando frutos, y que cuando los ves sumados, sí ves una jungla, ves una selva, ves el recurso para el futuro, o sea, es muy, muy emocionante. Y también sí percibí como, pues, la falta de que a mi generación sí me tocaron espacios que me marcaron mucho, me tocaron momentos culturales que abrieron panoramas para mi generación, y que ha habido momentos de vacío, de real, pero que están las semillas, están los individuos, está el arte, está la creatividad, está el talento. O sea, es perceptible. Y, o sea, ahí o sea, creo que para mí esa es como la maravillosa experiencia de lo que ustedes hicieron al poner como esta tierra fértil para poder evidenciar, vivir, experimentar todos esos individuos, grupos, de esta manera juntas. O sea, creo que realmente es muy esperanzador. Hay un miedo que es como, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se vayan, no? O sea, yo lo siento, digo, híjole, ¿qué va a ser lo que va a mantener esto, que va a realmente dar como una línea un poco más larga para esas generaciones? Ese es como mi miedo, digamos. Pero quiero pensar, o sea, que realmente sí no es nada más esta charla, sino que esta charla va a continuar, y que sí, o sea, ya o sea, se dio algo que tal, o sea, no sé qué, lo de anoche, o sea, realmente es como hablar de eso quita todo lo demás, y o sea, realmente siento tanto por hacer. O sea, sí es o sea, tal vez esto es algo que tiene que venir desde quien experimenta y entiende un poco el lugar, que desde afuera no es perceptible como el impacto de lo que sucedió. O sea, para los que somos de aquí, estamos aquí, entendemos la situación. José lo dijo, hay un antes y un después, y eso es como súper clave. Y entonces, ¿cómo seguir creando eso? Pues ese es el reto. Y pues muchísimas gracias, porque, o sea, realmente sí, no hubiera ocurrido sin ustedes. Y lo que a mí me emociona es que algo así que ustedes traen
genera lo que genera y que los chavos están generando, o sea, ahí está el material, o sea, está la materia, está súper efervescente, entonces, bueno, yo estoy súper emocionada de las dos partes y de todo. Bueno, ya. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo quisiera compartir un poco como algunas citas y algunos momentos que me tocaron y me han atravesado, un poco también desde entender estos problemas o estos conflictos, tensiones en este territorio y en otros, ¿no? Ver las similitudes que surge de un ecosistema, como has dicho, Tona, artístico, y que se enriquece no solo de la práctica artística, sino de cómo ésta se vincula socialmente en un tejido que puede estar agarrado de unas fibras y que puede volver a tejerse y de repente puede estar alejado, y entender que todo eso también es algo que atraviesa los territorios y las comunidades como la misma naturaleza, y ver eso reflejado. Bueno, lo veo ahora como en este territorio específico, pero también me lo llevo, y también agradeciendo mucho como esa amalgama de conocimientos, de personas, de experiencias, de talleres, de tensiones, de aprendizaje. Y bueno, eso. Sí, creo que lo que nos queda es como ver que estamos y que somos un montón, ¿no? Y que con una provocación respondemos. Y eso me parece que es súper interesante y que se queda como evidencia, ¿no? Y lo demás, pues sí, o sea, yo me quedo un poco con esto de pensar cómo seguirlo activando, ¿no? En ese sentido, de cómo seguir como jalando más colegas, jalando más equipo, jalando más diálogo, porque coincido totalmente contigo, ¿no? Falta esta parte del diálogo en muchos sentidos. Yo ayer, en un momento que estábamos en el taller de Naomi, me acordé de Mafer, que es una compañera que, sí, recordé a Mafer y recordé que hicimos un gran evento colectivo en su memoria, y aún así sigo sintiendo que nos faltó ese diálogo, y porque muchas personas decíamos como, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién? ¿No? O sea, que sigue ahí como reverberando una falta, una ausencia, y no nos hemos dado el tiempo de hablarla, siento yo. O sea, la accionamos como, ¿no? Como en una memoria, pero el diálogo un diálogo más profundo, con más tiempo, con más espacio, todavía no se ha podido dar para continuar como ese luto colectivo, que creo que es algo bien fuerte. Entonces, bueno, como seguir accionando, creo que sí es algo que me quedo yo como tarea también, de pensar cómo seguir provocando esos diálogos, ¿no? O sea, la fiesta y el diálogo, cómo hacer que confluyan, porque es más fácil convocar para la fiesta que para el diálogo. Pero en todos los lugares, no creo que sea solo aquí, ¿no? Es más fácil convocar a unas cosas que a otras. Entonces, no sé, eso me quedo yo un poco como algo que, como decía, ¿no? O sea, no es algo que se va a resolver ahorita, ni que se iba a resolver en un solo diálogo de una hora. Es un diálogo que se va a tener que seguir activando durante mucho tiempo y con muchas otras participaciones. Pero, pues bueno, lo lindo es eso, que ver que sí, que aquí estamos, y podernos ver las caras y podernos encontrar y podernos, pues, seguir articulando. Eso. No sé si alguien más quiere. Sí. Bueno, en mi caso es una participación más personal, y apenas llevo 2 años aquí en Cuernavaca, y justo estas actividades, los talleres, a mí me ayudaron como para empezarme a sentir parte de, a pesar de que hemos trabajado en colaboración con varias personas, pues no se había podido como realmente hacer como una colectividad o una comunidad. Y justo era parte de lo que platicábamos después de las actividades con algunos compas,
y era eso de, o sea, yo les decía, es que a mí sí me gustaría que se llevara a mi estado, que es Guerrero, y pues, no sé, me encantó y muchas gracias por traer ese proyecto. Yo quisiera hablar un poco desde la esfera afuera, digamos. Yo no participo activamente de la parte cultural, pero he estado satelital a todos ustedes por reciente adquisición a Cuernavaca hace unos 3 años y demás. Pero creo que si sirve de algo a todos ustedes, me gustaría dar como esta idea de la comunidad expandida, ¿no? O sea, el público. Porque más allá de todos ustedes que participan de estas conversaciones y demás, creo que también es bien importante ver afuera de estas charlas de qué manera se está impactando a la sociedad, a la comunidad, a Cuernavaca. Y creo que todo esto, de menos en mi perspectiva muy personal y muy marcada, porque he estado siguiéndoles en muchos sentidos, sí veo que se está generando algo que creo que para llevarlo un poco como a la analogía del jardín, ¿no? Quien planta un jardín cree en el futuro. Y se acaba de plantar un jardín y tenemos que creer en el futuro. Tenemos que creer en el futuro, tanto ustedes como comunidad artística, de gente de quehacer y de construcción y todo esto, pero también todos nosotros, como de qué manera vamos a activar ese jardín que se nos está poniendo, ¿no? O sea, de qué manera podemos llegar a hacer el picnic y sí recoger después del pollo rostizado y los huesos y todo. O de qué manera podemos hacer que a lo mejor sea un jardín pet friendly para quien trae perros, o que tenga una cuestión de activaciones no sé. O sea, creo que también esta propuesta, y independientemente de lo que se va y todo, hace falta también dejar la crítica personal tan fuerte, dejar este rigor tan digamos, no que lo desaparezcan, ¿no? O sea, es necesario y todo el mundo precisa de un automejoramiento, pero sí creo que dar espacio a la conciliación en ustedes mismos, de todo lo que se hizo, de todo lo que se está construyendo, y de más allá de bien, mal, es un jardín plantado, ¿no? Si lo va a regar el PAC o si lo vamos a regar nosotros y eso, el jardín también es súper resiliente. Las plantas somos súper resilientes. Hacemos un montón de cosas que a veces no sabemos en dónde está, independientemente de la violencia, independientemente de la aislación. Entonces creo que hay que también llevarse como esta parte de satisfacción, de un momento de espacio y de que estamos hablándole a más gente, que están hablándole a más gente, pues, que los que estamos aquí reunidos, porque si bien se vio en el público que asistió, ¿no? O sea, también vinieron muchas personas de otros lugares que no son solo de aquí, ¿no? Hay personas que a lo mejor nunca se hubieran parado ni siquiera en un lugar cultural, y hubo una asistencia bárbara, ¿no? O sea, no sé si en algún momento hubo algún tipo de conteo, pero a mí me sorprendió, porque de pronto dije, toda esta gente entre semana, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿a quién invito a tomar un café? Pero me parece muy interesante, y también pues ver de qué manera a lo mejor salimos de esta pequeña como nube de la autocrítica, y lo digo porque es algo que me afecta también personalmente en otros aspectos personales, profesionales, en donde de pronto digo, bueno, a lo mejor yo que vengo parte del mundo de la gestión y de todo esto, pero aún no siento esta propiedad o el arraigo al lugar. Bueno, también me invitaron a mí a querer participar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer por activar? ¿Qué puedo hacer por ayudar? ¿No? Y independientemente de eso, así sí siento que es esa manera bien decía, ¿no? Las plantas mueven la tierra, decías en tu performance. Están moviendo la tierra, están moviendo a su comunidad y a su gente, y eso es creo que debe ser algo que también se deben de llevar en lo personal y en lo colectivo. Selma, vas. Bueno, yo quería hablar desde mi experiencia también como participante en el Nodos anterior, en el Comité de Contenidos, y bueno, que además he participado como acompañante en el Nodos de San Luis Potosí, y bueno, ahora en el Nodos de ustedes, de Cuernavaca. Y bueno, yo lo que rescato muchísimo es los espacios de horizontalidad, los espacios de acompañamiento, y creo que sí está muy bien articulado el programa, porque
el nodo se empieza desde esta convocatoria, ¿no?, al comité. Siento que el PAC se pone al servicio de la comunidad y siento que eso como que se va transmitiendo. Cuando nosotros, por lo menos en nuestro ejercicio como comité, fue ponernos al servicio, ¿no?, de la comunidad, de qué era lo que se necesitaba. Incluso algunos de los compañeros hicieron diagnósticos. Yo rescaté también un diagnóstico que se hizo en Querétaro por un artista, ¿no?, de cuáles eran las inquietudes, ¿no?, que tenía la comunidad. Entonces, creo que desde ahí empieza el trabajo y luego, bueno, estos 3 días intensivos que son de talleres, de diálogo y que termine con este cierre que es un poco la autocrítica, me parece, pues bueno, muy bien articulado, muy bien pensado. Esa es una parte y bueno, la otra que me ha gustado mucho es ver cómo se van tejiendo a partir del territorio, los espacios. O sea, me tocó empezar como subirme a la ola, digamos, y ver el nodo de San Luis Potosí, que fue como articulado desde el desierto, desde las plantas del desierto. Luego se fueron a Jalapa, que no me tocó ir, pero que yo veía esta fronda así enorme y las caminatas en el bosque. Nosotros fue como más enfocado hacia un poco la industria, ¿no?, y los procesos que está viviendo el Bajío, mucho también sobre la educación. Y bueno, ya a la distancia también, cuando es tu nodo, creo, te quedas con mucha autocrítica, también te sientes responsable, ¿no?, de las cosas que funcionaron, que no funcionaron. Pero cuando salió el nodo de Cuernavaca y eso, empiezas a ver como toda esta colectividad, de que había un comité enorme de contenidos, y después cuando salió la invitación de la exposición, pues fue así como justo este territorio, este jardín. Y bueno, yo les diría que más que sentirse como, o sea, entiendo como desde dentro, como a veces nos sentimos fracturados y sentimos pero desde fuera, esa decisión de integrar, o sea, creo que todas las ciudades de algún modo tenemos pues artistas que puedan hacer como cuestiones igual y más modernas o más como totalmente volcadas como sobre lo formal, por decir algo. Normalmente en los procesos a veces se vuelca un poco más hacia lo pues, arte contemporáneo, y el hecho que ustedes hayan decidido que la comunidad es todo, o sea, son todos los artistas que la componen, se me hace que más que hablar de una separación, habla de una vinculación, ¿no? Y bueno, también comentar que a lo mejor ahorita, bueno, se siente, ¿no?, que ya está ahí la semilla, pero, o sea, en mi experiencia, sí, o sea, ni siquiera hay como que preguntarse cómo le hago. En nuestro caso o en mi caso, inmediatamente desde San Luis Potosí, que yo ni siquiera estaba en el comité, empezaron a salir como colaboraciones con gente de Michoacán, con gente de León, y son proyectos que ya se están echando a andar. Y bueno, no nada más en los que yo esté involucrada, veo como en mi entorno cómo se están involucrando, tejiendo y creciendo los proyectos. Y pues mucho también lo que valoro mucho es que estos espacios nos dan un momento, un ejercicio de reconocimiento del otro, incluso creo que entre estados, ¿no?, y entre regiones. Esta cuestión de que alguien del nodo anterior o del nodo que sigue venga y visite también te hace voltear a ver que, bueno, también en Mérida están haciendo cosas, o también en San Luis Potosí o en Monterrey o en Jalapa, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un programa que sí tiene esta continuidad y que sí tiene justo este espacio como de generosidad replicable, incluso para nuestros públicos, ¿no? Por lo menos en el Bajío también se habló mucho, somos muchos artistas gestores, y sí se habló mucho de cómo hacemos para que esta comunidad se sienta integrada.
En el primer nodo, por ejemplo, algunos agentes de otras disciplinas se sintieron como que no estaban como del todo integrados. Entonces, en el segundo intentamos que gente de la gráfica, como de otras áreas, también se pudieran integrar. Entonces, pues sí se va haciendo este diálogo de cómo fortalecer la escena como en todos los sentidos. Entonces, pues seguro que vamos a estar viendo un montón de cosas de ustedes, o también podemos hacer cosas colaborativas con el Bajío. Ahí estamos. Así es que bueno, muchas gracias. Gracias, Elma. Y pues yo creo que por aquí vamos cerrando la charla de cierre, valga la redundancia. Pues nada, agradecerles a nombre del PAC otra vez por haber formado parte de Nodos Cuernavaca. Invitarles a que no nos vayamos con un mal sabor de boca, que nos vayamos contentes de todo lo que aquí pasó, porque creo que para todos fue muy importante ver la magnitud de lo que ustedes son capaces de hacer, ¿no? Y de lo que nosotros como organización somos capaces de provocar, y eso creo que es también una cosa bonita que llevarse para pensar, pues, ¿no? Y también para reflexionar en torno a cómo asumir esas cosas que somos capaces de producir, provocar, realizar, convocar en LESO 3. Todavía no se acaba, vamos a escuchar, sí. Perdón, me faltó decir una última cosa, que también otra cosa que me gustó muchísimo del nodo de ustedes, y también amé mi nodo, pero cómo hay una cuestión de espejo del tema de la violencia y cómo las respuestas fueron tan distintas. Nosotros nos volcamos más a ver la violencia y como a partir de verla, sanarla. Y aquí fue como otra respuesta: hagamos jardín, cultivemos, construyamos, y se me hace como súper interesante como también las distintas comunidades nos podemos alimentar y pues sí, como dar distintas herramientas. Entonces, para mí fue como súper fresco y lindo ver el jardín. Pues bueno, gracias. No sé si quieran decir algo más. Y vamos a seguir con una charla del colectivo 33+3 que presentará la iniciativa de ley que escribieron y que es la primera iniciativa de ley hecha por una comunidad artística o por una comunidad cultural que se promulga en el país. O sea, entonces creo que es bastante interesante de escuchar. Y a las 2 hay una comida e inauguración en el otro mono de una exposición, otra exposición sobre el jardín, otra exposición muy grande. No son 123, son 24 artistas, entonces para que nos acompañen.